Bienvenidos, hoy es martes 22 de diciembre del año 2020. Continuamos con la lectura del Evangelio de Lucas. Yo espero que estén aprendiendo como lo he hecho yo, que se deleiten en la palabra y que podamos todo esto que estamos aprendiendo, poderlo poner también en nuestro corazón para poderlo transformar en obras y en adoración a Dios. Ok, comenzamos. Cuando yo leí el capítulo de ahora, me daba cierto estremecimiento porque ya comenzamos a hablar, es la culminación ya del ministerio que tuvo Jesús aquí en la tierra por un espacio de 3 años. Ya hablamos en los primeros versículos acerca del complot para matar a Jesús. Habla de la institución de la Cena del Señor, que fue la última cena que él tuvo con sus 12 apóstoles. Y ya va hablando de otras cosas ya más. Habla del arresto de Jesús, habla también de la negación de Pedro. Y es en Pedro que yo me quiero detener, porque hace algún tiempo escuché una predicación acerca de este pasaje de la negación de Pedro, en el cual yo me identifiqué mucho y me dio mucho gozo saber que a pesar que si Pedro, que fue el gran Pedro, falló, negó al Señor 3 veces, como ya lo vamos a ver, Dios me ama de igual manera como lo ama Él, y en sus manos podemos ser instrumentos verdaderamente útiles. Vamos a entrar entonces ya en materia en Lucas 22, y mi oración al Padre es que este mensaje pueda llegar a todas las personas que lo necesitan humildemente. Soy simplemente una sierva del Señor. Nunca me ha gustado, cuando era maestra de escuela dominical, nunca me gustó el término de maestra, porque no soy maestra, sino una simple sierva. Pero yo oro que este mensaje llegue a los corazones que lo necesitan, aquellos que más necesitan escucharlo, pero que obre en cada uno de los oídos, los corazones de los que tengan acceso a este video. Dice allí en Lucas 22, versículo 31, que es donde Jesús anuncia la negación de Pedro. Vienen hablando, han estado en la cena del Señor, vienen hablando de Dios, Jesús les habla de la grandeza en el servicio. Y entonces aquí dice, en el versículo 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le contesta: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este pasaje donde Pedro le dice, cuando el Señor le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte, yo he rogado por ti, y Pedro le contesta: Señor, saben que el carácter de Pedro, y quizás por eso yo me identifico mucho con Pedro, porque Pedro era tenía un carácter muy impulsivo. Era muy impulsivo, era un carácter fuerte, muy orgulloso. Acuérdense que fue él el que le dijo, cuando Jesús iba caminando por las aguas en medio del mar de Galilea, sí creo que era de Galilea, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine. O sea, un hombre muy osado en su relación consigo mismo y con Dios, y eso lo llevaba mucho a meter la pata. Y si ustedes quieren conocer a alguien que como persona y como creyente ha metido la pata, esa soy yo. Si ustedes quieren conocer a una persona que se ha equivocado y ha sentido los fracasos, esa soy yo. Y Pedro
Pedro en este punto donde él niega al Señor, y ya lo vamos a ir viendo, vamos a leerlo para que entendamos lo que estoy hablando. Fíjense que si seguimos leyendo, él le dice, dispuesto estoy a seguirte, etcétera, etcétera. Y entonces Pedro dice, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora, si vamos al versículo 54, ahí es donde está ya, en efecto, la negación de Pedro. No lo voy a leer todo, pero en el versículo 56 dice que Pedro estaba sentado, dice, 55 dice, habiendo ellos encendido fuego, oigan esto, fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Y en el 57 Pedro dice, lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. O sea, estamos hablando cuando ya arrestan a Jesús. Pedro fue el mismo también que le cortó la oreja a un soldado en el pasaje de Lucas. No lo dice, pero en los otros evangelios menciona. Fue Pedro el que con la espada le corta y el Señor le agarra la oreja y se la vuelve a su lugar. Entonces ya después del arresto se van aquí a la casa del sumo sacerdote y entonces enciende el fuego en el patio, etcétera, etcétera. En el 58 otra vez dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dice, hombre, no lo soy. En el 59 dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo en el 60, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Mira el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, mira a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dígame usted, si no, yo me identifico tanto con Pedro, porque yo le fallo tanto al Señor y lo niego tantas veces en un día. No le estoy hablando es en un día yo puedo negar al Señor infinidad de veces, porque negamos al Señor cuando nuestro esposo nos dice, prepárame un cafecito y de mala gana lo hacemos, o cuando no crea que son pecados grandes los que tenemos que cometer para negar a nuestro Señor. Porque es fácil decir, ay, Pedro, qué bárbaro, ¿cómo pudo haber hecho eso? Yo estando ahí, yo no lo hubiera negado. Fácil decirlo. Pero en nuestro diario caminar, yo le aseguro que nos enfrentamos en situaciones donde nosotros negamos al Señor con nuestras malas actitudes, cuando vemos a alguien que tiene una necesidad y no le ayudamos. Una necesidad tan sencilla como ver a alguien chaparrito en un supermercado tratando de alcanzar algo que está alto y nos vamos pasando y no ofrecer una ayuda. Cuando vemos a nuestro vecino que tiene dificultades llevando alguna carga, quizás de su carro hasta su casa o algo, y no nos detenemos y le decimos, te puedo ayudar. O sea, es tan fácil negar al Señor que yo por lo menos, y dejemos las cosas grandes, los malos pensamientos, las malas palabras, las malas actitudes, nuestro egoísmo, saber que podemos hacer algo y no lo hacemos, dice la Escritura que es pecado. Entonces yo me identifico con Pedro tremendamente. La buena noticia es que si seguimos leyendo y llegamos hasta el Evangelio de Juan, si vamos a Juan capítulo 21, ahí vamos a ver lo que se conoce como la restauración de Pedro. En mi Biblia, que es una Reina Valera, el versículo 15 de Juan 21 dice, apacienta mis ovejas. Y esta es la buena noticia, esto es lo bueno. Dios nos restaura como restauró a Pedro
Y a mí esto, cuando yo escuché un sermón, no sé si lo mencioné al principio del video de hoy, una vez escuché un sermón que a mí me hizo llorar, me hizo sentir tan amada por el Señor, porque Él nos restaura. Su amor por nosotros es tan grande que Él nos restaura cuando nosotros en arrepentimiento verdadero nos rendimos a Él. Fíjese que dice aquí en Juan 21, ya el Señor muere, resucita al tercer día, se había ya aparecido a algunos de los discípulos y todo lo demás. Entonces en el 21, después de todas estas cosas, Jesús dice que se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y fue de esta manera, dice, estaban juntos Simón Pedro, ese Pedro que lo negó 3 veces, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y dice en el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué le recuerda esto? A mí lo que me dice, y es parte de lo que recuerdo de ese sermón, cuando nosotros fracasamos, el Señor tiene propósito para nuestras vidas y Él nos ha creado para hacer cosas grandes con nuestras vidas. Pero cuando fracasamos, cuando Satanás nos pide para ser zarandeados, y fracasamos, ese fracaso, lo que puede hacer, lo que puede servir ese fracaso, puede ser un punto de apoyo e impulsarnos hacia adelante. Fracasamos, caemos, y al tocar fondo, eso que nos impulse hacia el éxito, hacia el triunfo. Pero ¿qué pasa aquí con Pedro? Él se echa para atrás. Y él dice, bueno, aquí ya terminó todo. En Mateo, él les había dicho que los iba a hacer pescadores de hombres, ¿se acuerdan? En Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, es el mismo Pedro, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, Pedro era pescador, el Señor le había dicho que lo iba a ser pescador de hombres, pero como que ya había terminado todo y Pedro lo había negado. Pedro se sentía quizás el hombre más fracasado, un total fracaso. Yo no sirvo para esto, yo nunca voy a llegar a ser ese músico, esa maestra de escuela dominical, nunca voy a llegar a ser ese pastor, nunca voy a llegar a ser esa enfermera, nunca voy a llegar a ser lo que usted crea que el Señor lo ha llamado a hacer. Por un fracaso, Pedro se echa para atrás y en lugar de ir a buscar hombres, a pescar hombres, como el Señor le había dicho que lo iba a hacer pescador de hombres, se va a pescar. Era lo que él sabía hacer, él era pescador y dijo, bueno, no sirvo para ninguna otra cosa, voy y sigo pescando. Eso es lo que está diciendo prácticamente aquí Pedro. Y entonces, pero si seguimos la lectura, estamos en Juan 21, porque quiero que vean ese fracaso que vemos en Lucas, en el capítulo de hoy 22, la restauración de Pedro. En el versículo 5 de Juan 21, dice, en el 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esto tiene que haberles a ellos hecho recordar, porque dice en el versículo 7 que el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro, es el Señor. Y cuando Pedro oye esto, se ciñe la ropa, él se había quitado la ropa, él se la pone, se tira al agua. Y entonces dice en el versículo 9, al descender a tierra,
vieron brasas, fuego, puestas y un pez encima de ellas y pan. Y aquí viene algo hermoso. Cuando Pedro está sentado allá en el patio de la casa, están sentados alrededor de un fuego, de una hoguera. Pero ese fuego tiene un sabor amargo. Tiene un sabor amargo porque es el fuego del fracaso. Es el fuego de la negación de Pedro, es el fuego de su fracaso. Pero aquí en la playa el Señor mismo ha preparado un fuego. Y este fuego es un fuego restaurador, con un pez encima. Esto huele a hogar, huele a perdón. Porque el Señor mismo les está preparando algo de comer a los discípulos. Ve qué lindo es el Señor. Él mismo se acerca a buscar al pecador, a buscar a ese fracasado para restaurarlo. Y mire lo que dice en el versículo 15. Cuando ya hubieron comido, dice, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. En el 16 Jesús le vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor: pastorea mis ovejas. En el 17 por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, dice, de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hay algo aquí que yo lo recuerdo creo que fue esa misma enseñanza, esa misma prédica. Aquí el Señor le está preguntando: Pedro, ¿me amas? El Señor quiere saber si Pedro lo ama con un amor ágape. Y Pedro le contesta: sí, Señor, te amo, pero es la palabra fileo. Sí, Señor, yo te fileo, que es el amor fraternal. El Señor le está preguntando a Pedro: Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro le contesta: Señor, tú sabes que yo te fileo. El amor ágape es el amor que solo Dios lo puede dar. Es ese amor sacrificial. Solo Él puede dar ese tipo de amor. Proviene de Dios y es un amor de sacrificio, de servicio, de servir al prójimo. Y Pedro le contesta: Señor, tú sabes que yo te fileo, que es el amor fraternal, que es el amor entre amigos, así no hay mayor compromiso, no hay mayor. Y el Señor le dice, cada vez le contesta: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y en el 19 le dice el Señor, bueno, en el 18, para que entendamos, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El Señor le ha dado el ejemplo a Pedro de lo que es el servicio, de lo que es el amor al prójimo, de lo que es una entrega verdadera a Dios que se demuestra a través de servir al otro. Y por eso le dice: sígueme. Ya te mostré el camino, ya te enseñé, ahora sígueme. Ahora aquí lo está haciendo a Pedro, después que había sido pescador, lo hace pastor de ovejas. Y no de los animalitos literalmente, pero hay una conexión muy grande entre las ovejitas y nosotros, porque las ovejas es quizás el animal más torpe que hay y necesita que lo ayuden en todo. La oveja no puede encontrar su comida, no puede encontrar su agua. Si se queda atascado en algo, no se puede salir por sí solo. O sea, es un animal que necesita
constante ayuda. Y por eso el Señor dijo, yo soy el buen pastor, porque Él conoce a sus ovejas, las cuida. Y entonces Él le dice a Pedro, sígueme. Y entonces lo hace a Él pastor de ovejas para que cuide de su gente, de los demás que iban a ser ganados para Cristo mismo. Es algo que a mí me encanta leer esto, solo imaginarme la situación de Pedro, de fracaso, de sentírselo, porque yo me he sentido así, mire, yo he metido la pata infinidad de veces, pero cuando el Señor me restaura y Él usa personas, Él usa ángeles para restaurarme, el gozo que se siente. El Señor nos ama. Ayer les dejé al final del video, si no lo vieron, vean el video de ayer. Al final les dejé una lectura que tengo yo acá en la pared de mi trabajo, que dice, ¿cómo no te va a amar el Señor si te tiene inscrito en las palmas de su mano? El amor de Dios hacia nosotros es tan grande y nosotros tenemos que revertir ese amor en el servicio a los demás. Con esto termino. Yo creo que me alargué más de los 10 minutos. Pido disculpas, porque he tratado de que esto lo hagamos siempre algo cortito, algo nada más para preparar nuestros corazones y celebrar esta Navidad. En medio de todo este dolor que la pandemia nos ha traído, Dios está con nosotros y Dios nos ama. Siempre dice el pastor Dante, y me encanta cuando él termina sus mensajes, o dentro de sus mensajes dice, ¿cómo te ama el Señor, princesa? ¿Cómo te ama el Señor, príncipe? Porque el Señor nos ama tremendamente. Los quiero mucho. Si Dios lo permite, nos veremos en un próximo video el día de mañana. Y ya estaremos terminando en 2 días más con el capítulo 24. Cuídense. Los quiero mucho. Chao.